Bueno, muy agradecido obviamente a todos los que han hecho posible este encuentro. Les agradezco a ustedes por estar aquí. Y bueno, ahora tengo que hacer algo que no me gusta hacer, que es tener que hablar de mí, así que lo voy a hacer rapidísimo. Yo traduje el hebreo de la Biblia Stuttgartensa, que usa el código masorético. Hice esto para la editorial San Pablo, quienes publicaron 17 libros del Antiguo Testamento con mi traducción. Mi trabajo era tomar libro por libro y hacer la traducción literal. Y a partir del 2010 en adelante yo empecé a contar, digámoslo así, lo que me parecía que estaba leyendo verdaderamente en la escritura en hebreo. Obviamente la relación laboral se interrumpió inmediatamente a los 30 segundos. Así que desde el 2010 sigo adelante por mi cuenta, sigo escribiendo libros y ya que estoy quiero hablar de eso. Esta noche están acá las dos casas editoriales, acá está la gente de Mondadori y allá está otro de mis editores. El de Mondadori, el último hasta ahora, lo van a encontrar en las librerías porque todas las copias que se iban a imprimir ya están listas. Este que tengo acá es el libro anterior y digámoslo así, los dos son parte de una serie, así que porque ahora estoy haciendo para Mondadori un estudio particular que es la comparación de la Biblia con los textos griegos. Y en el libro anterior hice algunos breves sobre Tácito, Plinio el Viejo, Heliodoro Estrabón, etc. Y ahora en este libro de Mondadori estoy haciendo una investigación particular que es diferente de la que hice para la otra editorial. Así que en suma pueden elegir entre las dos posibilidades, ¿no? En definitiva, lo concreto es esto, que todo lo que voy a contar deriva de eso. Pero desde hace un tiempo, cada vez que doy una conferencia hago un pacto con el público. El pacto es el que sigue y lo voy a hacer con ustedes esta noche. Si en un determinado punto, en un determinado momento, ustedes entienden que yo estoy diciendo que la Biblia no se traduce así, sino que se traduce de esta otra forma, y yo dentro de esta otra forma utilizo mi propia traducción, por favor les pido que me detengan. ¿Ok? Es decir, pídanme que pare, levantan la mano y me dicen, no, usted está diciendo que debe ser traducida según su traducción. Y ahí paramos la conferencia. Porque a mí lo que me interesa hacer entender es que no hay necesidad de ninguna traducción particular. Basta con leerla. ¿Alguien trajo alguna Biblia? Ok. Entonces vamos a leer la Biblia que tenemos en casa. ¿Ok? Porque todo se entiende con esa nomás. El gran problema es que no la leemos. Porque si la leyéramos, no sería necesario hacer estas conferencias. Porque todos tenemos la inteligencia necesaria para entenderla. Todos. Solamente hay que leerla. Obviamente es necesario leerla con la mente un poco abierta, que sea consciente y se acerque a ese libro sin filtros, sin los filtros a los cuales estamos acostumbrados. Así que por esto es que les digo, si les parece que yo estoy utilizando mi traducción, me piden que pare la conferencia. ¿Les parece bien? Por supuesto, el que quiera leer mi traducción la puede encontrar en el libro, obviamente. Pero no voy a usarla en la conferencia si al menos, digamos, mandamos un mensaje diferente, un mensaje que diga que la Biblia puede ser entendida ya como está escrita, sin ningún problema. Entre otras cosas, hemos comenzado bien la noche porque me han llevado a comer al dharmaji, o pecado, en italiano. Y tengo que decir que ha sido verdaderamente un pecado que se puede contar, porque la verdad necesitaba quedarme y comer durante toda la noche, pero me tuve que ir. Así que... claro, le comento a las 50, 60 o 100.000 personas que van a ver esta conferencia en internet, que acá en el Piamonte un dharmaggio quiere decir un pecado, así que ha sido un verdadero pecado que debe ser confesado, así que no me pude quedar. Así que bueno, paciencia, será para la próxima. ¿Qué vas? En la conferencia de hoy, ahora tengo una especie de reflejo pavloviano. Ya saben ustedes que el reflejo pavloviano es el de los perros. Ya saben, ¿no? Que se babean cuando sienten este reflejo condicionado. Ese es el reflejo que tendría yo si me encontrara con el Papa Francisco. En el sentido de que cuando lo escucho hacer ciertas afirmaciones, verdaderamente me dan ganas inmediatamente de hacer esta observación. Verdaderamente tiene mucha suerte usted. Tiene mucha suerte porque puede decir lo que se le antoja, porque la gente no lee la Biblia.
Y el día de hoy dijo, hacer una guerra en nombre de Dios es satánico. Ahora entonces, si hay un libro que es satánico, es el Antiguo Testamento, que habla solamente de guerras hechas en nombre de Dios. Porque si se hacen ciertas afirmaciones es necesario tener el coraje después de explicarlas completamente. El Antiguo Testamento es un libro de guerra, en el que hay un no semita. Después vamos a escribir algunas palabras y lo vamos a entender mejor, pero por ahora es para establecer un concepto base. Un no semita que se llama Yahvé, al cual le fue asignado una familia, no un pueblo, no un país, no el pueblo hebreo, sino solamente una familia. Cuando lean la Biblia lo van a entender, lo van a ver. Una familia a la que nosotros hoy conocemos como la familia israelita, y él junto con esta familia se pasaron los años tratando de exterminar a otras familias, los semitas, los cuales eran parientes directos de esa familia, primos, tíos y nietos. La Biblia no es otra cosa más que el relato de continuos intentos de exterminio, es decir, de guerras hechas en nombre de Dios, el cual, por fortuna, no es Dios. Pero como para la doctrina cristiana ese es el Dios Padre, si hacer la guerra en nombre de Dios es satánico, entonces la Biblia es satánica. Y sobre esto no hay ninguna duda. Y cuando escuchamos hablar de la barbarie que son las guerras santas, cuando la Biblia no es otra cosa que una sucesión de guerras santas. E incluso acá en la Biblia de la familia cristiana, las guerras de exterminio son llamadas la guerra santa contra los madianitas. ¿Y qué diferencia hay entre la guerra santa descrita acá y las guerras santas de la actualidad? Ninguna. Ninguna. O sea, es inútil mirar para otro lado, la raíz es la misma. Lo que necesitamos es entender eso. Nosotros, por suerte, en la evolución a través de los siglos, llegamos a tener leyes laicas que impiden que se apliquen estas leyes religiosas. El Islam no tiene esa distinción entre las leyes laicas y las leyes religiosas como tenemos nosotros acá. Y entonces no hacen ninguna distinción. Y no hacen ninguna distinción en absoluto. Y no es que estas son leyes santas, guerras santas, y las de la actualidad son guerras bárbaras. No. Son exactamente lo mismo. Por otro lado, si reflexionamos un momento, más allá de las traducciones, antes incluso de las traducciones, en mayor o menor medida todos nosotros hemos sido educados, hemos crecido dentro de esta religión occidental que es el cristianismo. Esta religión tiene su raíz en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una colección de libros de los cuales no sabemos nada. Es decir, aparte de tener el código escrito en el cual escribieron ese libro, no sabemos más nada. Es decir, no sabemos quién lo escribió, no sabemos cuándo lo escribió, no sabemos cómo fue escrita originalmente y no sabemos cómo se leía. Resumiendo, no sabemos nada de ese libro. La cosa curiosa es que cuando se habla de exactamente eso, es lo que me ha estado pasando en estos últimos 6 años, y es que cada vez que uno habla de esto le dicen las fuentes, deme las fuentes. Ahora, si a usted le preocupan tanto las fuentes, agarre el Antiguo Testamento y tírelo al contenedor de la basura, donde tira las cartas con publicidad que le mandan las empresas, porque el Antiguo Testamento es un libro que no tiene fuentes. Así que si usted es de los que le da vital importancia a las fuentes, olvídese de ese libro. Porque yo, por lo menos, en mayor o menor medida, las fuentes de lo que yo digo, las doy. Pero si yo hoy le digo a los teólogos, deme las fuentes de la Biblia, ninguno me las puede dar. Porque no existen. No sabemos quién la escribió. Solamente sabemos que la escribieron decenas y decenas y decenas de personas, a lo largo de muchísimos siglos. La única certeza que tenemos, lo cual fue declarado por estudiosos bíblicos israelíes, docentes en la Universidad de Israel, es que la Biblia que leemos actualmente no es la que se escribió originalmente, porque cada vez que la reescribían, la cambiaban. Esta es la única certeza que tenemos sobre la Biblia. Tanto es así que cada vez que tenemos la posibilidad de hacer una comparación entre el código masorético, que es el del que, digámoslo así, básicamente derivan las Biblias que tenemos en casa, y códigos más antiguos, como por ejemplo el del Qumrán, vamos a encontrar centenares de variantes.
centenares, también incluso dentro de un mismo libro. Por ejemplo, del libro de Isaías hay por lo menos 300 variantes, e incluso del mismo libro de Isaías no sabemos quién lo escribió tampoco, ¿eh? No caigamos en el error de decir, sabemos que lo escribió Isaías. No, no, no. Una persona antes de empezar la conferencia me dijo que trabajaba en la LDC, la casa editorial católica, la cual publicó una voluminosa enciclopedia sobre la Biblia, escrita completamente solo por docentes de la iglesia, ¿eh? Así que digamos que la hicieron y la publicaron hace varios años ya. Es una enciclopedia para especialistas, en el sentido de que es difícil de encontrar una en una casa. Van a encontrar en todo caso enciclopedias que están mejor presentadas y escritas de forma fácil de leer, pero ahí en esa enciclopedia está escrito, por ejemplo, sobre el libro de Isaías, y quien lo escribió era el presidente de la Comisión Pontificia Bíblica, etcétera. Escribe el profesor Pena, escribe: nosotros a los primeros 39 capítulos del libro de Isaías se los atribuimos a Isaías porque no tenemos motivos serios para negarlo. Van entendiendo, ¿no? No porque sepamos que los escribió él. Los capítulos del 40 al 55 se los atribuimos a uno que llamamos artísticamente el Deutero Isaías porque no sabemos quién es. Pero sí sabemos que fueron escritos 2 siglos después que los del primero. Y el último capítulo se lo atribuimos a uno que llamamos artísticamente el Trito Isaías, porque no sabemos quién es, y que escribió algunas décadas después del segundo. Así que el libro de Isaías, en la mejor de las hipótesis, fue escrito por 3 individuos que escribieron a lo largo de 250 años. Entonces, ¿por qué dicen que es el libro de Isaías? ¿Cómo se puede decir eso? Y sin embargo es lo que todos creemos actualmente. Pero no es así. Y eso está escrito en la Enciclopedia Católica. Solamente que, obviamente, nosotros no leemos la Biblia, menos que menos vamos a leer, obviamente, la enciclopedia escrita por los estudiosos, pero es así como les digo, y es válido para todos los demás libros. No hay ni siquiera una línea de la que podamos decir con certeza, sabemos que la escribió ese. Y no solamente del Antiguo Testamento, atención, también pasa con el Nuevo Testamento. Es decir, no piensen que los evangelios de Marcos, Lucas y Juan fueron escritos por Mateo, Lucas y Juan. Nadie sabe quién los escribió. Es la tradición la que lo dice. Pero no lo sabe nadie. Hay miles de códigos evangélicos diferentes, y no estoy hablando de los apócrifos, estoy hablando de los atribuidos a los cánones. Y no hay 2 que sean iguales. Es decir, no hay 2 códigos que sean iguales. Así que la raíz de esta religión es esto que estamos viendo. ¿Vamos bien hasta ahora? Pero yo quiero ser bueno. Esta religión se predica con todas sus verdades, las cuales deben ser verdades de fe y por lo tanto, por decirlo de alguna forma, verdades indiscutibles. Son predicadas por una estructura jerárquica que, para ser bueno, en el 90% de los casos no conoce el idioma en el cual ese libro fue escrito. El Papa, los cardenales, los obispos, los teólogos, los catequistas, los sacerdotes, los párrafos, no saben el idioma en el cual ese libro está escrito, no lo hablan, por lo que predican basándose en traducciones. Y lo que me han dicho a lo largo de estos años es que, bueno, pero usted que es traductor debe saber que cada traducción tiene algo de tradición y no es perfecta. Buenísimo. Pero si esto es verdad, no se aplica solamente para mí, ¿vale? También para usted. Y si cada traducción es una traición, usted está predicando una religión sobre la base de traiciones, porque usted no sabe el idioma en el que ese libro fue escrito. Y esta es otra cosa indiscutible. Y habrá algunos que dirán, pero también hay una Biblia escrita en griego, es verdad. La Biblia Septuaginta, que fue escrita en Egipto en el siglo III después de Cristo. ¿Y saben lo que dicen los judíos de esa Biblia? Que es una desgracia para la humanidad. Y esa Biblia es sobre la que se basa la religión greco-ortodoxa. Así que los cristianos greco-ortodoxos basan su creencia en una Biblia que para los judíos es una desgracia para la humanidad. No están de acuerdo en nada. Los católicos, tienen una cierta cantidad de libros antiguo testamentarios, un poco más de 40, que son considerados verdaderos. Los judíos tienen la mitad, los que consideran verdaderos. Los protestantes coinciden con los judíos
es decir, en desacuerdo con los católicos. Si agarramos la Biblia de los samaritanos, en vez de tener más o menos la veintena de libros verdaderos que tienen los judíos, ellos consideran verdaderos solamente 6. Y los samaritanos dicen, nosotros somos los custodios de la Torá. Si analizamos el cristianismo copto, ellos consideran verdaderos más o menos los mismos que consideran verdaderos los judíos, más otros libros que no son verdaderos ni para los judíos ni para los cristianos de Roma. Cada uno se hizo su propia Biblia. Y no hay nadie en el mundo que pueda decir la verdadera es esta. Cada uno cree lo que quiere. Y a todos les dicen, vos tuviste la suerte de haber nacido en el lugar indicado. Vos tuviste la suerte de nacer en el lugar donde tenemos la Biblia verdadera. Y eso se lo dicen a todos, ¿eh? Y nosotros creemos verdaderos esos libros de ahí porque nacimos acá. Si hubiéramos nacido en el Cuerno de África, hubiéramos escuchado decir que el libro etíope de Enoch es verdadero, pero como nacimos acá, escuchamos decir que es falso. Si hubiéramos nacido en Israel, nos habrían dicho que los libros verdaderos son solamente un cierto número. Si hubiéramos nacido un poquito más al norte de Judea, es decir, en Samaria, nos hubieran enseñado que los libros verdaderos son 6. Esta es la base. Y repito, quienes lo predican, en el 90% de los casos, no sabe el idioma en el que está escrito. Y por lo tanto lo predican basándose en traducciones. Y las traducciones están en constante mutación. Fueron cambiando a través de los siglos y están cambiando ahora, y les puedo garantizar que seguirán cambiando. Esta noche veremos algunas cosas con las cuales haré una predicción. Mostraré las palabras que desaparecerán de la Biblia en el año que viene, en 2020. Y son palabras importantísimas, y eso después lo vamos a ver. Es decir, no sabemos nada del texto, es un texto sin fuentes, es predicado por gente que no sabe el idioma en el cual fue escrito, 1.200.000 y 300.000 cristianos, aunque acá quiero ser bueno, 1.000.000.100.000 creen ciegamente en lo que está escrito en un libro que jamás leyeron. ¿Es verdad o no es verdad? Ahora bien, si en vez de hablar del cristianismo, que es una potencia mundial, o sea, es la potencia mundial, estuviéramos hablando de una secta de 200 personas, en la que hay un gurú que predica sobre la base de un texto del cual no se sabe nada, que tiene debajo de él una decena de colaboradores que no conocen el idioma en el que está escrito ese texto, pero que predican ese texto, y después hay 160, 130 discípulos que creen ciegamente en lo que ellos les dicen sin haber leído ese texto. ¿Qué vamos a pensar nosotros? ¿Que habría que meterlos presos o no? Porque eso es lo que es el cristianismo. Solo se necesita tener el coraje para decirlo. Y acá no tienen nada que ver las traducciones las vemos después, pero no tienen nada que ver las traducciones. Esta es la situación. ¿Es verdad o no es verdad que esta es la situación? ¿Cuántos de ustedes leyeron el Antiguo Testamento, a pesar de haber crecido en un entorno cristiano? Todo. 1, 2. ¿Todo? Bueno. ¿Vieron cuántos levantaron la mano, no? Y normalmente se cree en ese libro que es predicado por personas que no saben el idioma y está siendo predicado por partes cuidadosamente seleccionadas por personas que no saben el idioma en el que fue escrito. Y este es el hecho concreto. De acá en adelante después se pueden hacer todos los razonamientos posibles e imaginables que deseen. Pero este es el punto de partida. Ahora bien, esta es la razón por la que digo que el Papa tiene mucha suerte. Porque el Papa dice, entre otras cosas, leo: hacer la guerra en nombre de Dios es blasfemia, es satánico. Josué capítulo 10, versículo 28. Aquel mismo día Josué se apoderó de Maqueda y pasó el filo de la espada a la ciudad y a su rey como había ordenado Yahvé. Luego Josué con todo Israel pasó de Maqueda a Libná y la atacó. Pasó por el filo de la espada a todos los que vivían ahí y no dejó a nadie con vida. Después Yahvé puso también a Laquis en manos de Israel, y ahí pasó a filo de espada a todos los habitantes. Y así Josué conquistó toda la región, la montaña, no dejó a nadie con vida, sino que consagró el exterminio a todos los seres vivientes, como había ordenado Dios.
Ahora bien, si hacer una guerra en nombre de Dios es satánico, este libro es satánico. Dejémonos de joder. Porque los mismos que dicen que ir a la guerra en nombre de Dios es satánico, dicen que este de acá es el Dios Padre. Así que si este es el Dios Padre, este es un libro satánico.